Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos una vez más a la enseñanza de la preciosa palabra de Dios. Nosotros siempre nos gusta enseñar de manera práctica para jóvenes y para adultos, que se entienda y que lo puedan poner en práctica. De nada sirve que yo me pare aquí a hablarles de la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios y ustedes no entiendan. Entonces, voy a tratar de que las enseñanzas, todas las enseñanzas que yo imparta, vengan de manera que ustedes puedan digerirlas. ¿Quiénes trajeron sus Biblias? Ok, los que tienen Biblia de papel, chévere. Los que no, tengan su Biblia en el celular. No, tranquilo. Tengan su Biblia en el celular. Toda la palabra de Dios o todo lo que nosotros hacemos acá es para vivir una vida consagrada al Señor, consagrada a Dios. Pero pastor, ¿eso es algo religioso? No, no es algo religioso. Que usted sea consagrado al Señor o que usted sea dedicado al Señor no es algo religioso. Más bien, como protección, como sabiduría, como inteligencia, como todo eso, es muy bueno que usted sea consagrado a Dios. ¿Ok? El mensaje del día de hoy me costó bastante buscarle un título, entonces le pedí al Señor, dime qué les enseño. Me vino en la mente inicialmente, da una de las enseñanzas que ya tienes, pero yo le dije, pero no quiero. Mi hermano me sugirió, me dijo, no te preocupes tanto por la enseñanza, tú tienes un montón de enseñanzas hechas, dala. Le dije, no, yo quiero una nueva unción, yo quiero una nueva enseñanza, porque hay gente que es nueva. Ya nosotros habíamos enseñado mucho y ya hemos enseñado a muchas personas, pero queremos que la unción sea renovada y que sea de menos a más, de que todos estemos en un nivel y vayamos creciendo progresivamente de ese nivel hacia arriba todo. Para los que les gusta tomar nota o para los que toman nota, el título de la enseñanza es La importancia de la lealtad. La importancia de la lealtad. Les voy a hacer unas preguntas y puede responder cualquiera. Las respuestas no son correctas o incorrectas, eso va a depender de ustedes. ¿Qué esperas tú de una persona? O mejor dicho, si pudieras resumir una palabra, ¿qué esperas tú de una persona? ¿Qué esperas tú de tu mamá? ¿Qué esperas tú de tu mamá y tu papá? ¿Qué esperas tú de tu esposo? ¿Qué esperas tú de tus amigas, de tus hijos? ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que más esperas de una persona? ¿Qué es lo que tú quieres que una persona tenga? ¿Cuál fue la respuesta? Ok, la honestidad va ligada a la lealtad. Efectivamente, eso es lo que nosotros, como seres humanos, parece que Nicole es muy pila, ella vio el título de la enseñanza. Nosotros como seres humanos, lo que más queremos de otra persona es lealtad. ¿Por qué? ¿Porque nosotros somos perfectos? No. Porque no queremos ser heridos. Porque no queremos ser lastimados. Porque no queremos que alguien que apreciamos se nos caiga. Entonces entramos en negación. Entonces esa negación de que esta persona es buena o esta persona es mala y tú no sabes y al final, ¡pam! Pasa con los amigos, pasa con los novios, pasa con las esposas, pasa con los esposos, pasa con los pastores, pasa con todo el mundo, ¿verdad? La respuesta definitivamente es la lealtad. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 19:22. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Es mejor ser pobre que mentiroso. Si ustedes ven lo que dice la palabra de Dios, qué impactante. Lo que más agrada de alguien es que sea leal y sincero. Estamos hablando de lealtad. Y acá el mismo predicador, que esto lo escribió Salomón, dice que él prefiere no tener nada. Él prefiere ser pobre a ser un mentiroso. ¿Qué nos está diciendo el Señor en esta parte? Nos está diciendo que los mentirosos, y si usted tiene un amigo que es mentiroso y que fácilmente usted le descubre las mentiras y que se la pasa mintiéndole, usted sabe que ya esa persona es una persona que es, desleal. ¿Cuál es uno de los sobrenombres o uno de los nombres que tiene el diablo? Y no vengo a enseñar de él. Porque para mí Jesucristo es la piedra angular de todo. Exactamente. Entonces, ¿él es leal o desleal? Cuando usted pacta con Satanás de cualquier manera, usted está pactando con alguien que va a cumplir el trato o no. Por supuesto que no.
de ninguna forma, ningún acto, ninguna cosa que usted haga para con Satanás va a tener un fruto esperado por usted. Él siempre va a engancharlo o enlazarlo para que usted caiga y él destruirlo. Pero no venimos a hablar de esto. Venimos a hablar de la fidelidad. El reino de los cielos, la palabra de Dios y lo que constituye toda la revelación se sostiene de dos fundamentos. ¿Cuál es el primero? Para ver si estaban atentos. El principio de autoridad. Ese es el número uno. Entender quién está arriba, quién está junto a nosotros y quién está debajo. El reino de los cielos se maneja por autoridad y por lealtad. Esos dos principios sostienen todo el reino de Dios. Dios no engaña, no miente, no falla. Entonces se puede decir que Dios es el más leal. Y si Él quiere y nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros deberíamos ser leales por naturaleza. Sin embargo, a veces es más sencillo decir una mentira. Y como lo escuchamos por ahí, es mejor pedir perdón que pedir permiso. O sea, te engaño primero y después te lo digo cuando estás herido. Y eso está mal. Si usted tiene amigos, compañeros, novio, novia, esposo, esposa, que es mentiroso, usted debe orarle al Señor para que el Señor o le corte la lengua o le dé una buena lección. Usted ore por esa persona porque no está bien las mentiras. Porque las mentiras hablan de un corazón traicionero. La traición es una de las peores cosas que usted le puede hacer a alguien. ¿Quién ha sido traicionado? ¿Ustedes nunca han sido traicionados? Ninguno. Todos hemos sido traicionados por alguien. Alguien nos mintió, alguien nos engañó, alguien nos prometió algo que nunca cumplió. Sin embargo, cuando usted se conserva fiel, usted no le importa quién sea el traicionero, porque usted se va a cuidar de ese traicionero siendo usted el leal. Cuando usted es el leal, quien se pierde la bendición es el traicionero y no usted. ¿Ok? Definamos la lealtad. ¿Qué creen ustedes que es la lealtad? Kenji, ¿qué crees tú que es lealtad? Muy bien. ¿Quién más? Más allá porque la lealtad no solamente radica en la enseñanza bíblica, la lealtad es algo que tiene que venir de tu carácter como hombre, como ser humano. Se los voy a decir, lealtad es permanecer firme al lado de alguien o de una causa, aun cuando sea más fácil irse o traicionar. Es más fácil traicionar, es más fácil irse. A veces me pasa que hay discípulos que yo prefiero soltarlo porque es más fácil, ¿verdad, Juan? Porque es más fácil, hey, ¿sabes qué? Lárgate. Es más fácil. Pero mi lealtad hacia mi Señor y hacia los discípulos está por encima de mi comodidad. Y así tiene que ser usted con todo en la vida. Su lealtad debe estar por encima de su comodidad. Es que mi esposo es un fastidioso. Sí, pero tú no te casaste con él porque era chévere. Tú te casaste porque lo amabas y tienes convicción. Y al casarte con una persona que tú tienes convicción, tú tienes que ser fiel y leal hasta el último día. Salvo que esa persona ya demuestre que no es leal y que te está hiriendo discriminadamente y sabiendo que te está dañando. Entonces tú tomas la decisión y te paras firme y dices, hasta aquí nos trajo el río. Usted lo perdona, pero las cosas no pueden continuar igual, al menos que usted quiera que siga así. Difícilmente una persona, si no es tocada por el Señor, va a cambiar. Pero a mí me gusta enseñar con ejemplos. Y para mí los mejores ejemplos están en la palabra de Dios. Y yo enseño con ejemplos de la palabra de Dios y enseño con ejemplos que utilizamos en el día a día. Y para mí esta es una de las historias. Fíjense que cuando yo estoy orando, le digo, Señor, yo quiero una historia real de fidelidad. Muéstrame una historia real de fidelidad que yo sepa. Y me viene un nombre de una persona a la cabeza. Y digo, wow, esa es. Y me pongo a buscar la historia, a buscar el resumen de la historia para ayudarme. Y me sale la misma historia. Y dije, no la necesito, ya sé que era esta. Y punto.
Entonces dice así: David era un joven pastor que con la ayuda de Dios venció al gigante Goliat. ¿Saben quién es David? El rey David, que siendo un hombre, niño, un joven, un adolescente, venció a un gigante. ¿Con qué lo venció? Con una piedra, con una piedrita, pero no era la piedra, ni fue el que la lanzó, era que estaba detrás de él, ¿verdad? Entonces, esa victoria lo hizo famoso en todo Israel y también despertó los celos del rey Saúl, que era el rey que en ese tiempo estaba. Pero en medio de esa tensión ocurrió algo sorprendente. El hijo del rey, ¿cómo se llamaba el hijo del rey Saúl? Jonatán. Jonatán se hizo amigo de David. La Biblia dice, y pueden buscarlo en 1 Samuel 18:1, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David. Escuchen esta parte que hermosa. Y lo amó como a sí mismo. O sea, imagínense qué clase de lealtad y de amigo que te dice, y lo amó como a sí mismo. O sea, amaba a David, su pana, su amigo, como a sí mismo. Lo hizo suyo y podía dar la vida por David. Pero había un tema. Yo les hablé al principio que hablamos de autoridad y hablamos de lealtad. Y aquí Jonatán era el hijo del rey, entonces estaba debatiendo entre la autoridad y la lealtad. Sin embargo, la única forma en que usted puede quebrantar autoridad, la única manera en que usted puede destruir la autoridad, es cuando esa autoridad contravenga un principio de Dios. Y Dios había ungido a David como rey. Es decir, que ya Saúl simplemente era rey por título, pero delante de los ojos de Dios el rey verdadero era ¿quién? David. Muy bien. Se hizo amigo de David, como le dije, y lo amó. Jonatán no solo le mostró cariño, selló un pacto de lealtad. Le entregó su manto, su espada, su arco y su cinturón, símbolos de su posición real, como diciendo, te honro más que a mi propia ambición. Esto significa, cuando tú estás en un poder, en una posición de autoridad, que tú entregues tu cosa de las pistolas, como imagínense un general entregando sus estrellas, sus condecoraciones, entregando todo lo que le da la investidura delante de los ojos del hombre, y se lo entregó a David. ¿Qué le está queriendo decir a David? Lo mío es tuyo y te honro porque te amo, eres mi hermano. ¿Qué vio Jonatán en David? Lo que Dios mismo estaba viendo en David, lo que pocos veían. Solamente un corazón derecho podía ver eso. Pero aquí está lo importante. Saúl, su propio padre, empezó a odiar a David y quiso matarlo. ¿Por qué lo odiaba a Argentina? ¿Por qué tenía celos? ¿Te acuerdas? Pero ¿por qué tenía celos? ¿Pero porque mató a Goliat o por qué? ¿Se acuerdan lo que pasaba? El pueblo que estaba debajo del rey empezó a cantar, Saúl mató a sus miles, pero David mató a 10,000. Siendo el rey, su ego lo traiciona y dice, ¿por qué si yo soy el rey, el papi de la película, el prota, viene este, que es el coprota, y me roba el show? Empezó el diablo a hablarle. Y ahí, cuando tú, y fíjense qué delicado esto, para que se aprendan cómo se profundiza en la palabra de Dios. Cuando ya usted habla en contra de otra autoridad, inmediatamente el diablo comienza a utilizarlo a usted, como usó a Saúl, y empezó a decirle, ese tipo te está robando, este tipo, y empezó él a tener conversaciones con Satanás dentro de su cerebro, y maquinó tanto que quiso matar a David y lo intentó matar varias veces. ¿Sabían eso? Que lo persiguió para matarlo, lo buscó hasta en las cuevas para matarlo. Jonatán sabía que humanamente él debía heredar el trono. Jonatán era el hijo de Saúl, y de forma humana la herencia es a través del papá. Se muere el rey, el hijo es el que hereda el trono, pero no permitió que la envidia lo dominara. ¡Wow! ¡Qué principio de autoridad tan grande y de lealtad!
porque él vio la autoridad de Dios que ungió fue a David, a pesar de que mi papá es el rey, no me ungió mi papá, sino que lo estoy ungiendo. Entonces usted, cuando usted es leal, usted ve que su amigo fue ungido, usted se aparta y permite que su amigo suba. No tenga envidia, ayude a sus hermanos, ayude a sus amigos a escalar. En lugar de unirse a la intriga, protegió a David, arriesgó su vida varias veces para para avisarle de los planes de Saúl y ayudarlo a escapar. Incluso en el momento de despedirse, sabiendo que probablemente no se volverían a ver, Jonatán reafirmó el pacto con David. Sabían que durante la vida de ellos dos hicieron varios pactos de lealtad, y entre uno de esos pactos David le juró a Jonatán que él cuidaría de su familia, y Jonatán hizo lo mismo con él. O sea, un pacto de lealtad. Imagínate que tú pactas con Miguel, estamos en guerra, y tú le dices a Miguel, Miguel, lo que es contigo es conmigo, y Miguel te dice exactamente lo mismo, y voy a cuidar de tus hijos, y Miguel te dice lo mismo, aún sabiendo que en la guerra cualquiera de los dos podía irse con el Señor, el otro iba a velar por aquel. Sin embargo, ¿qué garantiza de que si tú te mueres, Miguel vele por tus hijos? Más nada. Su lealtad verdadera. Más nada. Incluso en el momento de despedirse, sabiendo que probablemente, y lo estoy repitiendo, no se volverían a ver, Jonatán reafirmó su pacto con David y le dice, 1 Samuel 24:2, vete en paz, porque nos hemos jurado en el nombre del Señor, diciendo, el Señor esté entre tú y yo, y entre tu descendencia y la mía para siempre. Un pacto de espíritu. Jonatán murió en batalla. Para los que no sabían, le estoy haciendo spoiler. Junto a su padre el rey. Fiel a su deber. Aún así que él amaba a David y que su papá perseguía a David, ellos estaban en medio de una batalla y él peleó junto con su papá en la batalla. Y murió junto con él. No les voy a decir cómo para que no se le más spoiler. Fiel a su deber, pero su lealtad quedó como un ejemplo eterno, y años después David buscó, ¿a quién buscó? Esto resulta así, David ya es rey, ya el pueblo lo reconoce, ya no se está escondiendo, el rey murió, y él le pregunta a uno de su equipo de trabajo, de su staff, hey, ven acá, ¿quedó alguien de Jonatán? Y él le dice, quedó uno solo, Mefiboset. ¿Quién es ese? Él es hijo de tu amigo. Él dijo, ¿cómo? ¿Queda un hijo de Jonatán vivo? Búsquenlo. Mefiboset, cuando hubo el problema y la batalla, la persona que lo cuidaba, cuando él estaba más chiquito, lo intentó subir al caballo, y cuando arrancó, el niño se le cayó y se fracturó las piernas. Quedó con una lesión grave y no podía caminar. En esa época no habían doctores, no habían pediatras, no había manera de rescatarlo. Esa persona se lo llevó y él creció con esa dificultad. No podía caminar. ¿Qué ocurrió? Cuando David se entera, él lo manda a llamar. Hay una canción que me gusta mucho que dice, el rey te mandó a llamar. Porque en algún momento nosotros somos ese Mefiboset que está dobladito, que no puede seguir adelante y que no puede caminar. Entonces cuando David lo llama, él llega. Imagínense ustedes que ustedes están tirados en una cama sin poder caminar, dependiendo de Dios nada más, porque no pueden trabajar, no pueden hacer nada, y te toca la puerta del palacio y te dice el Señor, Esteban, el rey te mandó a llamar. Dice que a partir de hoy, Juan, te vas a sentar en la mesa del rey, vas a comer la comida del rey, vas a beber la bebida del rey, vas a vivir como hijo del rey. ¿Por qué? Porque simple y llanamente el rey más grande creó en David un corazón tan impecable que David cumplió su promesa y honró a Jonatán, a pesar de que Jonatán estaba muerto, no lo iba a juzgar, no le iba a decir nada. Él buscó a su hijo, lo rescató. Creo que hay que mover el carro, pero que Fito lo mueva, el tuyo. Sí. Buscó al joven y ese joven vivió hasta toda su vida completa en el palacio. Comía la comida del rey, se sentaba en la mesa del rey, tenía una habitación, era atendido. Eso es una visión profética, mesiánica
de nuestra existencia como hijos. El Rey que nos manda a llamar, ¿quién es? El Padre. Jesús nos vino a rescatar para que nosotros hoy estemos sentados a la mesa del Rey. Y todo lo que nosotros creamos en nuestro corazón y lo pidamos en oración, nosotros los vamos a recibir. Porque hubo un pacto de cuando Jesús entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Él se hizo pobre para que nosotros pudiésemos ser ricos y abundantes en todo, principalmente en paz, gozo, en todo el fruto del Espíritu. ¿Ok? ¿Me siguen? David cumplió su promesa a pesar de que nadie conocía ese juramento. Nadie lo iba a juzgar, ni nadie se iba a enterar. La lealtad, escuchen, la lealtad es el sello de un hombre o una mujer íntegro, Nicole. Es el sello de un hombre o una mujer con integridad. Usted debe ser íntegro. No importa, pero es que mi amiga, es que usted tiene que ser íntegro, impecable, impoluto. Usted debe caminar en integridad. Esto es verdadera lealtad. Y la verdadera lealtad se ejecuta, se ejerce cuando no te están viendo. Es muy fácil. ¿Cómo no? Argentina pasa adelante. Y a cuando se da la espalda a Argentina, ¿qué le pasa a esta pelada? Y empiezas a hablar mal de la muchacha o hablas mal de alguien cuando se va. Eso no es lealtad. Yo conozco personas en mi vida leales y desleales como todos, ¿cierto? Yo puedo hablar de 3 hombres leales que conozco, que a pesar de que yo ejerzo presión sobre esos hombres siempre están firmes. Y ejerzo presión porque yo los estoy forjando. Uno de esos es mi hijo Miguel. Si yo tengo un amigo leal es Miguel Ángel, es mi hijo. Tengo un hijo espiritual que se llama Juan. Y yo los prenso, le meto torque. Porque yo quiero que sean hombres de verdad, no quiero que sean débiles. Estamos formando a otros muchachos, Esteban, a todos los muchachos que nos visitan. Porque queremos hombres de integridad, hombres de valor, hombres de verdad, hombres que no se dobleguen. Ustedes saben que yo pruebo a Miguel Ángel, no para mal, sino para bien, y les hablo de Rafael y de Marco. ¿Sabes qué dice Miguel? Marco no es así, papá, él es así asado. Rafael es mi amigo, él es así, él es asado. Yo valoro que mi hijo, yo soy su autoridad, y él me habla de frente y me dice, yo amo a mis amigos, ellos son así asados, ellos son asados. Pues yo le meto torque para ver qué sale de mi hijo. Y de mi hijo sale solamente lealtad. Y eso a mí me agrada. Igualmente de mi hermano, de Juan, y espero que de todos los demás salga lealtad para con todos sus hermanos. Porque de eso se trata, ser un hijo de Dios. La gente no quiere ir a las iglesias a escuchar 1 Corintios tal, y se van igualitos. Porque para eso usted agarra la Biblia y la reproduce en audio. No entiende la revelación. Y el Señor en su palabra tiene una revelación tan exquisita, tan deliciosa, para vivir una vida en armonía, una vida en paz, una vida llena de... Hey, en estos días estábamos en la calle y estábamos pasando por situaciones con clientes, pues todos pasamos por situaciones. Y yo le comento a uno de los muchachos y le digo, no, yo estoy pasando por esto. Y dice, pastor, pero usted se ve tan tranquilo. Eso es el Señor. Simplemente es el Señor, porque tenemos que vivir conforme a su palabra, ¿verdad? Si prestamos atención, sabemos que el reino de Dios se encuentra bajo los 2 principios que ya le mencioné, ¿ok? Para los que han estado leyendo el libro, los términos de lealtad y el término de autoridad, el libro del escudero de Dios, les es más familiar. El verso central, me gusta, que utilicé para esta enseñanza, es Proverbios 17, 17. ¿Por qué Proverbios 17? Primero porque lo escribió Salomón, el hijo de David. Y dice, el amigo siempre es leal y un hermano nace para ayudar en tiempo de necesidad. El amigo siempre es leal. Cuando hablamos de lealtad, hablamos de integridad. ¿Tú quisieras que tus amigos todos fueran leales? Por favor, por supuesto. Pero el hecho de que tú seas leal garantiza que tus amigos sean leales.
Absolutamente no. El hecho de que tú te portes bien, el que tú te garantiza que las personas sean leales. No, pero eso va a cambiar tu integridad. No debería. No tiene por qué cambiar tu integridad. ¿Ok? Para los que notan, anoten 3 principios básicos de lealtad. Lealtad. La lealtad honra a pesar del costo. La lealtad honra a pesar del costo, 1 Samuel 20:17. Y Jonatán hizo que David reafirmara su juramento de amistad, por lo que lo amaba como a sí mismo. Ser leal implica sostener tu compromiso, incluso cuando la situación deja de ser conveniente. Usted no se vende y no negocia por comodidad. Para que entiendan, usted debe ser leal, comprometerse. ¿Ustedes se acuerdan que les dije yo que era compromiso y que era participación? ¿Sí se acuerdan? Les dije, el desayuno americano se encuentra dividido entre compromiso y participación. ¿Saben qué contiene un desayuno americano? Huevo o tocino. La gallina participó en ese desayuno. ¿Por qué? Porque puso el huevo. Pero ¿quién se comprometió? El cerdo puso su vida. Entonces nosotros tenemos que ser como el cerdo. Nosotros tenemos que comprometernos. La lealtad duele, cuesta. Cuando usted sabe que su amigo hizo algo que no está bien y usted se tiene que callar la boca y defenderlo hasta el final porque usted le juró lealtad a esa persona. Ojo, si su amigo es un ladrón o si estaba vendiendo droga, usted no se ponga de leal. Usted se aparta, eso no es su amigo. La lealtad protege en ausencia, lo que le hablé de mi hijo Miguel hace rato, en ausencia. No es leal quien solo apoya al frente de tu cara. Leal, la verdadera lealtad, la van a saber, ni siquiera usted mismo se da cuenta cuando alguien es leal, sino como ellos se acaban de dar cuenta que el Miguel es leal, porque yo se los dije. Y usted se entera de que alguien es leal porque lo defiende. A pesar de que usted esté frente a una persona de autoridad, que usted le tenga miedo o respeto. Y si habla mal de su amigo o su amiga o quiere contravenir algún principio que usted tiene establecido para con su negocio, con su iglesia, con su Cristo, usted tiene que pararse firme. A mí me hablan de cualquiera de ustedes mal y yo me paro de frente, aunque sea verdad. Y yo los defiendo, porque eso es lealtad. Si usted le habla mal de un amigo y usted no dice nada, sino que hace silencio, usted es cómplice de ese comentario. Usted es cómplice de eso. Usted está participando y se está comprometiendo en arruinar la reputación de alguien. Pero cuando usted agarra y le dice, un momentico, ¿tú quieres hablar de Zobeida? Espérate. Usted va y llama, Zobeida, ven acá. Aquí él está hablando de ti. Dile lo que le iba a decir. No, díselo. Así se frenan las personas. Tuve un inconveniente en el trabajo con unos trabajadores, valga la redundancia, y yo llamé al dueño del proyecto y le dije, uno de tus contratistas externos está tocando mi personal y me lo está utilizando para labores mías. ¿Qué está pasando aquí? Ese señor, en vez de decirme, eso no es mi problema, el señor agarró y dijo, espérate un momento. Hizo una llamada en conferencia, pues estábamos lejos de la persona, bueno, él estaba lejos, y puso al otro, ¿qué te pasa a ti porque tú estás tocando los empleados de fulano, de este señor? ¿Acaso eso está correcto? Y lo enfrentó. Eso es un principio de lealtad. Tú conoces la integridad del corazón de una persona cuando es capaz de sacar la verdad en la cara de quien sea. Yo veo una serie que se llama La Ley de los Audaces, y no es que le esté haciendo publicidad ni nada, pero esa serie, lo que más me gusta es que se lo dicen de frente a la gente. Así, ya sé por dónde tú vienes y tú me quieres decir esto, esto y esto, sin estar adornando la cosa y con ese miedito y que, ¿cómo se lo digo? Aprende a decir que no y punto. No a todo tiene que decirle que sí. Se borra muchos más problemas diciendo no que sí. La Ley de los Audaces. Netflix. Bueno, Harvey, ya cumplí.
No, Mike me cae mal. Es muy inmaduro y desleal. Prefiero a Lois. Fíjense, la lealtad deja herencia. ¿Por qué la lealtad deja herencia? Porque a pesar de que uno de los dos que pactaron, alguien va a salir beneficiado de ese pacto. ¿Cuál es la mayor lealtad o la mayor herencia que hemos recibido? La salvación. La palabra de Dios. Esa ha sido la mayor herencia del mayor pacto que ha existido. Podemos ver que la lealtad va de la mano con el amor. Ambos, y esto es una comparativa que quise hacer yo, y quiero parafrasearla un poquito sin profundizar, porque quiero ir poco a poco con ustedes, quiero hacer enseñanzas que sean un poquito más ligeras, hasta poderles dar la clase 101, que es la clase del discipulado, que es donde ustedes se van a pulir. Los quiero ver enseñando, quiero ver a los jóvenes enseñando. Quiero ver a los jóvenes trayendo jóvenes, no a un joven, a 10, 20 jóvenes. Y se van a dar cuenta que eso es candela de verdad, eso es la verdadera candela espiritual. Ambos son parte de una decisión. La gente cree que el amor es un sentimiento. Tú decidiste amar a tu mamá o a tu papá. ¿Sí? Es una decisión. Y va dentro de tu ADN, todos tenemos eso. Tú decides a quién amar, tú decides a quién buscar, tú decides a quién honrar. Tú los buscas, tú lo decides, al igual que la lealtad, es algo que viene de ti, es algo que yo no te puedo sembrar ni inculcar, es algo que viene en tu carácter. Si tú te conectas de manera vertical con el Padre, de verdad, tú vas a aprender ese principio de lealtad y vas a reconocer la autoridad de Dios y vas a querer caminar conforme a sus estatutos como Él manda. Cuando el amor es verdadero, porque estás convencido de verdad que tú amas y tu convicción es verdadera, jamás se va a debilitar. Tu lealtad no es negociable, ni por dinero ni por nada. Ambos se sellan con un compromiso. El amor se sella con un compromiso real. Yo amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo a la iglesia, amo a Jesús. Y ese es mi compromiso, ese es el sello que me hace hijo de Dios. Y le soy leal a mi Señor, a pesar de que la gente diga, piense o haga lo que le dé la gana. Usted no puede temblarle las paticas porque alguien le diga, tú eres evangélico. Pero yo he visto pastores que abusan de niños y que roban el diezmo. Usted dice, sí, pero también he visto drogadictos, he visto traficantes, he visto ingenieros, médicos, abogados que hacen exactamente lo mismo. Porque somos seres humanos. Su lealtad con su Señor debe ser inquebrantable porque eso es lo que más habla de usted. No use su boca para chismear ni hablar de ninguna persona a las espaldas de esa persona, valga la redundancia. ¿Ok? Mateo 24:13 es una de las recompensas de la lealtad. Pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Dios es leal, su pacto es firme. ¿Tu pacto es firme? ¿Tu pacto es firme? ¿Tu pacto con Dios es firme? ¿Está firme sobre la roca? ¿Qué pasa si las cosas en tu vida cambian? ¿Sigue firme el Señor? Igual, si alrededor de tu vida cambian las cosas, se empeoran, nunca, ¿verdad? Podemos cambiar. Lo mismo ocurre con nuestras parejas. O sea, yo sé que las situaciones a veces aprietan y provocan salir corriendo. ¿Cuántas? No me quiero adelantar la historia. Tengo una historia bien chévere ahorita. Este principio de lealtad es aquel que te mantiene firme y estable y le da dirección a tu vida. Por lo general, las personas más leales son aquellas que suelen salir heridas. ¿Sabían eso? Que las personas que somos más leales o más fieles solemos salir heridos porque a veces nos metemos en la película de que como yo soy leal, los demás son iguales que yo. Y cuando te descubres la triste realidad, la gente no es igual a ti. La gente es mentirosa, traicionera, embustera, pero no porque ellos quieren, sino porque no conocen a Dios.
Es fácil traicionar a una persona, es mucho más fácil traicionarla que levantarla, ¿verdad? Sin embargo, tu carácter y determinación te obligan a tomar decisiones en pro de la lealtad. Entiende que nosotros debemos ser leales en todo, aunque la gente no lo sea con nosotros. Tú debes ser testimonio de quién vive en ti. ¿Y quién vive en ti? Vive Jesús, vive el Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti, tú tienes que ser testimonio de eso. Por eso es que hablan nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque han visto a cristianos o gente que se hace llamar cristiana cometer cosas que lamentablemente, pero ese era cristiano, mire, andaba ahí robando como loco. O violó a 10 niños ese pastor allá en Colombia, o hizo tal cosa. Quiero hablarles de otro caso de la vida real. Miremos el caso de esta mujer, que estaba pasando por una situación muy difícil. ¿Qué creen ustedes que puede ser una situación difícil para una mujer? En este caso, esta mujer decidió irse de su país con su marido, su suegra, y partió al exterior. Estando en el exterior, su esposo joven muere. El esposo de su cuñada, que era hermano de su esposo, muere. Queda la suegra, que también se le murió el esposo, que sale esa mujer. La suegra se le murió el esposo, entonces ahora eran 3 viudas. Esas 3 viudas, la suegra le dice, Ruth 1:16, la suegra le dice, hey, ¿sabes qué? Devuélvete a tu tierra y dale tranquila que yo aquí estoy bien. Pero Ruth respondió, no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. ¿Cómo se llama eso? Total, absoluta lealtad. Ella tenía algo que ganar diciéndole eso a la suegra que no tenía ni un real partido por la mitad. Él está diciendo, vamos a frentear esta guerra juntas. Pero mucho cuidado confundir lealtad con tontería. Lo que tú robes, yo robo. Lo que tú fumes, yo fumo. Lo que tú bebas, no. No podemos ser tontos. Si tu amigo es así, te se aparta de ese amigo. No funciona. Segunda de Samuel 9:7. No tengas miedo, te mostraré mi bondad por causa de tu padre Jonatán. La lealtad es permanente, la lealtad no es de corta estancia. La lealtad tiene que ser permanente. Si tú eres leal, es hasta el día que te mueres. No es negociable que usted diga, bueno, soy leal por unos minutos. ¿Por qué creen que cuando uno de los pactos más importantes del hombre, ¿cuál es uno de los pactos más importantes que tiene el hombre en vida? El matrimonio. ¿Qué dicen? ¿Hasta cuándo es ese pacto? Hasta que la muerte los separe. Y cuando la muerte te separa, hey, edita Juan eso porque, bueno, estamos en vivo. Hasta que la muerte los separe. Proverbios 3:3. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu cuello como un recordatorio. Escríbelas profundamente en tu corazón. No permitas que ninguna situación, circunstancia o cosa que ocurra a tu alrededor cambien tu carácter leal, ni tu bondad. Tú siempre ten algo que dar. No tiene que ser dinero, pero tiene que ser de ti, tu tiempo, algo que te cueste. Cuando algo te cuesta, es algo que de verdad tú estás sacando de ti y lo estás entregando a otro. Y Dios premia la lealtad. Y le voy a leer otras historias donde de verdad Dios se glorifica en medio de tu lealtad. ¿Sabían que el premio de la lealtad es un regalo glorioso de Dios para tu vida? ¿Sabían eso? Pero el que es leal no lo hace por el premio. El que es leal lo hace por amor al Rey. Una persona leal lo será hasta en los detalles más pequeños. Dice Lucas 16:10. Si son fieles en cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Si usted mide a una persona, esa persona le miente por una cosa chiquita, no crea que por una grande le va a decir la verdad. Eso es mentira. Eso es mentira.
Con este tema, de verdad hay mucha tela que cortar. Nosotros enseñamos siempre la palabra de Dios un poquito tarde para permitir que la gente pueda llegar, porque por lo general la gente trabaja, tiene ocupaciones y a nosotros nos gusta compartir siempre la palabra de Dios de manera que todos estén despreocupados en que mañana tengo que hacer algo. ¿Ok? Mañana de todos modos es sábado y el sábado por lo general es un poquito más relajado. Quiero contarle dos historias fundamentadas en la lealtad. La primera historia era un maestro de obra, probablemente ya la han escuchado, era un maestro de obra que ya estaba a punto de jubilarse. Su jefe, que era un hombre recto, era un hombre de temple, de carácter, le dice: no quiero que te jubiles todavía, por favor complétame este último proyecto porque no tengo a alguien igual a ti. Este hombre, refunfuñando, quebranta el primer principio de lealtad y de autoridad y murmura contra su jefe y dice: este ahora quiere que yo le construya un nuevo proyecto y de paso que sea su propia casa personal. ¿Es que acaso él no tiene más personal que le construya la casa? ¿Por qué tengo que ser yo? Y le dice: mi presupuesto para este proyecto es de $500,000. Te pido que no escatimes en calidad, porque de verdad tú siempre fuiste mi mejor empleado. No escatimes en las piezas de las baldosas, no escatimes en los acabados, no escatimes en las tuberías, no escatimes en nada. Coloca todo lo mejor. El hombre agarra y dice: a mí eso me molesta un poquito porque la verdad, pedir todos esos accesorios costosos me va a tomar tiempo porque el mármol lo tengo que traer de Turquía, los sanitarios los tengo que traer de los Estados Unidos, las otras piezas las tengo que traer de acá y eso me va a tomar mucho tiempo y yo la verdad quiero jubilarme. Entonces lo que voy a hacer es, para recortar presupuesto, me voy a quedar con algo de dinero, presento unas partidas como que estoy comprando lo mejor, simplemente compro calidad baja y comienzo a construir la casa. Efectivamente, el hombre construyó la casa con un medio presupuesto, es decir, una casa que él tenía $500,000 para construir, la construyó con un $250,000, $250,000. Cuando terminó la casa tenía las peores tuberías, las peores baldosas, el peor pegamento, la peor pintura, tenía todo lo peor, la peor cubierta de techo, ni siquiera colocó tejas, tenía todo lo más económico del mercado y se la presentó a su jefe como la mejor casa. Jefe, le terminé su casa, me quedó espectacular como me la pidió con todo. El jefe, cuando ve la casa, dice: me encanta, quiero que sepa que este es mi regalo de jubilación para ti, y le entregó las llaves. Usted tiene que tener mucho cuidado con la asignación que Dios le haya puesto a su vida, porque si Dios le asignó a su vida un proyecto difícil, una persona a quien enseñar, una persona a quien educar, una persona a quien edificar, usted nunca va a saber para qué Dios lo está trabajando usted. Y si usted es desleal con esa persona, lamentablemente la recompensa suya va a ser como la de este señor, que ese $250,000 que él se metió en el bolsillo, que no era de él, le iba a salir mucho más caro cuando esa casa comenzara a pedir dinero. Destruyó una amistad, destruyó el principio de autoridad y de lealtad. ¿Para qué? Para ahorrarse tiempo, porque él le daba pereza construir una casa bajo la autoridad de su jefe. Hola, buenas noches. Pasen adelante, ¿cómo no? Fíjense, esa historia fue buena, pero a mí me encanta esta otra historia. Había un hombre, adelante, ¿cómo no? Adelante, adelante. Había un hombre, y fíjense lo que es la lealtad de verdad, y la lealtad premia. Un hombre que trabajaba día y noche en un huerto de café en las montañas. Trabajaba día y noche y manejaba una cuadrilla de al menos 10 agricultores. Ocurrió un deslave en la montaña que les dañó toda la cosecha. El dueño de ese cafetal quedó prácticamente arruinado, prácticamente en la calle. Este joven
que ve que su jefe está prácticamente arruinado y que ya no tiene cómo darle dinero para pagar su salario, le dice el jefe: jefe, no se preocupe, que yo estoy con usted hasta el final. El resto de las cuadrillas que él manejaba decidieron irse del lugar y prácticamente quedaron con 2 o 3 trabajadores que fueron leales. Los demás simplemente vieron la oportunidad de irse y prefirieron dejar a su jefe morir. Este joven trabajó arduamente por su jefe, día y noche, junto con la cuadrilla que tenían. Casi no cobraban salario, comían lo que podían con el jefe. Lograron rescatar la finca en el cabo de 2 años. Eso no fue de un día para otro. Al cabo de 2 años lograron rescatar el cafetal. Lograron presentar una muestra del producto que ellos habían cosechado, el tipo de tueste que tenía su café. Lograron presentar esa muestra delante de un grupo selecto de empresarios que decidió invertir millones en ellos por la calidad de ese café. El jefe y dueño de la finca se alegró a tal punto que llamó al joven y le dijo: ya tú no eres mi empleado, tú eres mi socio, y todo lo que yo gane, la mitad será tuya. Lo mismo hace el Señor cuando usted es leal a Él, cuando usted, su boca ni sus pies corren presurosos a hacer el mal, sino que cuando usted tiene la oportunidad de hacer el mal, frena, da la vuelta y dice: Dios, casi caigo. Casi hablo de mi esposa, casi hablo de Mari, casi hablo de Juan, casi hablo... ¿Saben? Cuidemos nuestra boca, seamos leales, seamos íntegros de corazón. Eso es una historia que leí hoy, que no sé si sea 100% verdadera, pero me suena a que sí. Pero aquí les tengo otra historia de lo que es la lealtad. Stanley Tam, fundador de United Plastic Corporation, vivía su vida con solo un propósito: glorificar a Dios con todo lo que tenía. Cuando una persona es ungida por el Señor para ser columna financiera del ministerio, y cuando hablo de columna financiera es aquella persona que Dios pone en su corazón dar dinero para que la gente de la calle coma, para levantar la iglesia, para ayudar. Cuando este hombre vivía para eso, él era norteamericano, decidió que su negocio no sería solo un instrumento para ganancia financiera, sino una extensión del reino. En un acto radical de fe, Stanley entregó el 51% de las acciones de su empresa a una organización sin fines de lucro, o sea, una iglesia, de modo que esos beneficios destinarían íntegramente el avance, serían destinados únicamente para el avance del evangelio. Él asumió el rol de un empleado de Dios. Él simplemente agarró y puso que su empresa, el 51% de las ganancias de esa empresa iban a ser para esa fundación. En ese caso era una iglesia. El resultado, más adelante, él entregó el 100%. Ustedes se imaginan que cuando él entregó el 51%, todo el dinero que ese tipo hacía, a pesar de que él nada más tenía el 49%, él luego entregó el 100% para él seguir siendo solo un empleado de su propia empresa. Y aún así fue un hombre súper millonario, porque eso producía demasiado. Pero eso no es todo. El resultado de esto fue que impactó de forma espiritual, que en un solo año el ministerio de Stanley apoyaba a más de 140,000 personas que profesaron la fe en Jesucristo. Y sembraron varias iglesias que fueron plantadas en diferentes países. Ustedes no sé si saben que hay muchas iglesias que no solamente hacen la obra para el Señor, sino que hacen pozos en África, que hacen, por lo menos la casa espiritual de Joyce Meyer, que está en los Estados Unidos, ellos hacen pozos de agua a los niños pobres, cosa que ni el gobierno en África hace para su pueblo, lo hacen las iglesias. El ministerio de el pastor... ¿Cómo se llama ese pastor, Mina? Dante también lo hace, Dante Gebel. Ellos también lo hacen. Hay muchas iglesias que lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Con los fondos de esas empresas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la aplicación práctica de la lealtad en realidad? La lealtad siempre te va a ser recompensada de parte de ¿quién? De Dios. Única y exclusivamente Dios va a recompensar tu lealtad. Así como David
mostró fidelidad a Dios y a los hombres, usted va a recibir, como David, de parte de Dios, un regalo divino a causa de su lealtad hacia Él. Cuando usted es leal a Dios, usted es leal a sus amigos, usted es leal a usted mismo. En estos días, anteayer, conversaba con una persona que no conoce mucho al Señor y él me preguntaba, y me voy a salir un poquito del tema porque me viene, y él me preguntaba de por qué razón o qué pasaba porque había niños que nacían con ademanes de homosexualidad, que si nacían o se hacían. Anteriormente yo pensaba que simplemente se hacían a través de lo que veían, pero en realidad la verdadera razón es que esa gente que nace torcida o que nace con esas cosas, para los susceptibles, que nace con eso, vienen a través de pactos generacionales y maldiciones que vienen a través de sus padres. Porque sus padres dejaron la lealtad, como lo dice la palabra de Dios, y se pusieron a entregar sus cuerpos a la lascivia, o bien sea que hubo un abuelo, un bisabuelo, un primo, un nieto que estuvo involucrado en violaciones o fue violado, entrega esa herencia a los niños. ¿Ok? Ahora sí corto la muletilla, vamos a ponernos de pie, porfa. Fíjense, Jonatán, a pesar de haber muerto en batalla, dejó un hijo que gozó del fruto de la herencia que dejó su papá. Muchísimas gracias a todos los que nos ven. Nos vemos en la próxima transmisión. Buenas noches.